Para el gobierno de la 4T, el mundo prácticamente no existe. Respecto a América Latina, la postura de México fue la de ofrecer su mediación entre Nicolás Maduro y sus opositores. Y respecto al resto del continente, nada, el silencio. Solo Centroamérica ha estado presente en la agenda debido a las caravanas migrantes. Veamos el contexto. Buenos días. Con una política exterior basada en la no intervención y la concentración en los asuntos nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que corresponde a los embajadores y cónsules transmitir al mundo la transformación que su gobierno lleva a cabo en el país en materia de crecimiento económico y seguridad, así como combate a la corrupción. En casi 6 meses de mandato, no ha realizado ninguna visita de Estado a otra nación. Esta semana dijo que analiza asistir a la cumbre de líderes del G20, que será su primera cumbre internacional. El mandatario ha dicho varias veces que busca una relación cordial con las naciones, manteniéndose al margen en conflictos internos como el venezolano y buscando una relación de respeto con Estados Unidos. Las caravanas de migrantes centroamericanos y de otras naciones que entran a México desde el sur del país se han convertido en uno de los principales problemas para su gestión. El canciller Marcelo Ebrard informó que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presentará el próximo lunes el Plan de Desarrollo Integral Sur de México-Centroamérica para frenar la migración hacia el norte del continente. Tras la presentación, el gobierno mexicano buscará entrar en contacto tanto con Donald Trump y con el Congreso de Estados Unidos, como con la Unión Europea, Banco de Desarrollo del Japón y otras instituciones para acelerar el crecimiento económico y mejorar sustancialmente la distribución del ingreso en Guatemala, Honduras y El Salvador. México busca que Estados Unidos realice inversiones y genere empleo en la región. Aunque el gobierno mexicano ha ofrecido un trato humanitario a los migrantes, también ha demandado respeto a sus leyes y deportado a quienes se han negado a registrarse. En 5 meses de gestión ha expulsado a 45,000 personas, la mayoría de origen sudamericano. En diciembre pasado, Ebrard informó que se había alcanzado un acuerdo de inversión con Estados Unidos que invertiría $5,800 millones para apoyar reformas institucionales y el desarrollo económico de Centroamérica, y que además destinaría otros $4,800 millones para México, de los cuales 2,000 millones irían al sur del país. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes, y hoy estoy muy contento porque me acompañan Caio Tendolini. Él es economista brasileño. ¿Cómo estás, Caio? Bienvenido. Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Susana Ochoa, ya la conoces, ella es feminista, consejera de Futuro Jalisco y ha estado varias veces en Sin Filtro y ahora también en Punto y Contrapunto. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar acá después de un par de meses. Bienvenida. Nos acompaña también Camilo Romero, él es gobernador de Nariño, en Colombia. ¿Cómo estás, gobernador? Buenas noches. Bien, un gustazo, muy contento de estar aquí en México. Bienvenido. Florencia Polimeni, ella es analista y activista argentina. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Muchas gracias. ¿Por qué no empezamos contigo, gobernador? Cuéntanos qué hacen en México, esta red de innovación política latinoamericana. Sé que es un encuentro que tienen entre varios, como ustedes, políticos, activistas de la región, que ahora les tocó en México. ¿Qué están haciendo por acá? Pues este es el tercer encuentro, el primero y la fundación fue en el 2016 en Buenos Aires, el segundo encuentro fue en Nariño, en mi tierra, y este es el tercer encuentro. Entonces esta es una red que rescata la diversidad de América Latina, pero su principal valor agregado es el tema de la innovación, es decir, cómo hacemos una nueva política en América Latina. Políticas alternativas a lo que estaban viviendo evidentemente sus países a través de una crisis de representación, de desigualdad, de violencia, y dentro de la red hay gente que participa dentro de elecciones a través de partidos nuevos, a través de candidaturas independientes. Hay también activistas que están haciendo un trabajo, por ejemplo, excelente en Venezuela, ¿no? Trabajo ciudadano con las personas que se salen un poco de la polarización y tratan de reconstruir un poco el tejido social. Y pues dentro de la red somos, me parece que 90 miembros de 15 países de América Latina, y pues lo que hacemos es pues un punto de encuentro constante acerca del trabajo que estamos haciendo, y pues eligió México debido a lo que estamos viviendo, una transición democrática muy interesante para tener este espacio. De hecho, ahorita venimos de Los Pinos, ¿no? Que es donde la sede de donde estamos haciendo el trabajo. Los Pinos, que ahora es un museo. Que está en la transición de un centro cultural. Entonces allá nos pasearon por lo que era la casa de varios de los presidentes. Entonces, pues muy interesante, ¿no? Y aprender de otros países de América Latina que ya vivieron pues un gobierno como el que nosotros estamos teniendo en México ahorita. Florencia, a ver, empiezo contigo para el tema, para que vamos a discutir. ¿Cómo están viendo ustedes, ahora que estuvieron en Los Pinos, cómo están viendo la política del nuevo gobierno, la del presidente de México con respecto a Venezuela? Yo sé que en Argentina había muchas voces que han condenado a lo largo de los años, principalmente del gobierno de Mauricio Macri de la derecha, que han pedido que Nicolás Maduro deje el poder y que deje de violentar derechos humanos de los venezolanos. Aquí en México tomó de repente, y para sorpresa de muchos, una postura
neutral, una postura en la que supuestamente quieren ser este diálogo, este puente de diálogo entre el gobierno de Venezuela y los demás gobiernos enemistados alrededor, porque ahora sí hay un muro de contención gigantesco alrededor de Venezuela. ¿Cómo ven la postura mexicana? Digo, yo sé que tú eres de izquierda. Me tiraste el tema más fácil de todos. Es difícil opinar sobre las posiciones de política internacional de un país en el que uno está recibido como visitante, ¿no? Uno tiene que hacerlo con mucha cautela y con respeto. ¿Qué libertad de expresión? No, lo sé, pero también es importante saber que cada pueblo se autodetermina y que hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? El caso de Venezuela es un caso difícil, muy complejo, también por la autodeterminación. Lo que sí creo que es importante, y en eso me parece que es interesante la postura del nuevo presidente, es que hay que ser cauteloso, que hay que acompañar siempre una salida que no sea a través de la violencia y que sea utilizando medios institucionales, y que hay que empoderar y acompañar mucho el trabajo de las organizaciones, de los organismos multilaterales, en llevar ese proceso hacia un lugar, hacia un marco nuevamente de plena ejercicio de las libertades democráticas y la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Yo sé, nosotros estamos recibiendo una oleada inmigratoria súper grande de venezolanos en nuestro país, muchos de ellos en situaciones de mucho sufrimiento, y creo que claramente en la región hay que acompañar de alguna manera ese proceso y trabajar para que nuevamente en el país reine la paz y la plena democracia, ¿no? Cayo, la postura brasileña también ha cambiado y ha cambiado radicalmente, ¿no? Desde Lula da Silva pasando por Dilma Rousseff, perdón, y ahora con Bolsonaro, pues también la postura brasileña ha cambiado respecto a Venezuela. ¿Cómo estás viendo tú lo de México? ¿Ves algunas similitudes en sentido contrario, más bien? Sí, yo creo que la postura brasileña ha cambiado en varios sentidos. El gobierno de Bolsonaro representa un nuevo marco de gestión y de política en Brasil, de los peores posibles. Es impresionante lo que está pasando. Toda semana hay una víctima, hay un tema específico, grupos específicos que son atacados, derechos que son desconstruidos, y Bolsonaro trabajó durante mucho tiempo en la narrativa, y creo que es muy común en la región, la narrativa de si se van con PT, esto se va a volver una Venezuela. Venezuela se tornó un meme, un símbolo de lo que la izquierda quiere en esa narrativa ultraconservadora de Bolsonaro. Entonces yo creo que hay un lugar que me parece que es interesante aquí en México de la neutralidad, que tiene que ver con huir un poco de la trampa narrativa que representa Venezuela hoy, y al mismo tiempo responsabilizarse mínimamente de cómo contribuir para que haya una transición o algún proceso que rescate la democracia ahí. Aquí en México han dicho muchas veces que estamos a punto de convertirnos en la Venezuela del Norte, porque ha habido muchas críticas también de sectores de la derecha al gobierno del presidente López Obrador. Ahora, gobernador, tú tienes un país vecino a Venezuela, también han tenido un conflicto también desde hace muchas décadas, muchos conflictos, sobre todo fronterizos, pero también de posturas con gobiernos de derecha frente al gobierno de Venezuela. ¿Cómo lo están viendo hoy? Pues muy compleja, digamos, el presidente Duque, relativamente de un nuevo gobierno también en Colombia desde el 7 de agosto del 2018, es quien abandera, lidera esa causa común de muchos países de un bloqueo diplomático hacia Venezuela. Esto, por supuesto, es complejo, pero tiene mucha popularidad en Colombia. Digamos, en Colombia el punto más alto de popularidad de Duque es justamente cuando toma esa postura frente a Venezuela. Entonces, digamos, no tiene que ver tanto con lo que le sirva tanto al pueblo venezolano, sino más lo que pueda ganar desde el lado colombiano. Y es una postura, evidentemente, de un sector político de derecha en nuestro país, que es el presidente que ha puesto a Álvaro Uribe, expresidente. Los momentos de conflicto más duros entre el presidente Uribe de ese momento y el presidente Chávez, y ahora, pues, muy fuertes este conflicto entre el presidente Duque y el presidente Maduro. Con una anotación, decía el presidente Duque, le quedan horas a Maduro. Ha caído primero un aliado de él, el fiscal general. El día de ayer en Colombia ha renunciado y Maduro todavía sigue en Venezuela. Las horas siguen. ¿Y cómo ves la postura del gobierno mexicano, Camilo? Porque también, en efecto, pues ha habido mucha presión, no nada más de algunos países de la región de América Latina, sobre todo de Argentina, sobre todo de Brasil, pero también de Estados Unidos y de Colombia, para que México vaya y condene, como había estado haciendo en el gobierno del presidente Peña Nieto, que en efecto en los distintos organismos multilaterales como OEA, México había estado condenando los abusos sistemáticamente del gobierno de Maduro. Ahora estamos con una postura neutral, porque también el péndulo en la región cambió, ¿no? Sí, yo la comparto, digamos. Me lo preguntas a mí
mí, yo digo, creo que es una posición sensata, es una posición de respeto a la autodeterminación de los pueblos, es una postura que además marca otra agenda, otro camino, una posibilidad de un diálogo, nada más distante de eso que ubicarse en dos puntos de los que no hay posibilidad de acuerdo. Tal vez México pueda jugar un papel fundamental justo en acercar esa postura radical de unos más la postura radical de quienes gobiernan en Venezuela para intentar una alternativa. Entonces me parece que es un punto valioso para lo que está ocurriendo en América Latina. ¿Alguien tiene un contrapunto a esto? ¿Alguien disiente de la opinión de Camilo? ¿Creen que México debería regresar a la ruta de condenar al gobierno de Maduro? Yo creo que no. A ver, yo creo que si algo hemos aprendido al ser vecinos de Estados Unidos es la capacidad intervencionista permanente que tienen los Estados Unidos, ¿no? Platicábamos hace un rato sobre el contexto regional y nos contaban compañeras de Ecuador, ¿no? Que ahorita pues, el presidente Lenin, que fue de hecho la persona que saca a Assange, ¿no? del asilo político, ya permitió la entrada de ciertos centros de control de inteligencia estadounidense, ¿no? Entonces creo que incluso más allá de hablar sobre el papel que juega Estados Unidos en estos conflictos o no, yo creo que la salida tiene que ser una salida frente al conflicto mediante la paz, ¿no? Porque al final creo que las personas de Venezuela son las que tienen que estar al centro de la discusión y no utilizar, ¿no? un tema que le ha dolido a mucha gente en Venezuela, ¿no? Que hay mucha gente que la está pasando mal, otras que quizás pudieron salir en algún momento de la pobreza, pero me parece que es pues una táctica muy mezquina y muy vieja, ¿no? imperialista de Estados Unidos. Ahora, a los compañeros de América Latina les pregunto otra cosa, porque Venezuela ha estado concentrando la atención mediática de toda la región, evidentemente. Pero ¿cómo están viendo desde el Cono Sur y desde Sudamérica a México ahora con la llegada de este nuevo gobierno? Tú decías una transición, una alternancia, muy bien, es nuestra segunda alternancia, ¿no? La transición la vimos en el 2000 a la democracia, creo que México tiene ya los pisos muy sólidos de una democracia electoral, que ahora esperemos que sea una participativa, pero ¿cómo están viendo ustedes ahora desde el sur del continente al norte, a nosotros? Nos ven alejados, aliados, se puede hablar con el gobierno mexicano, ven que hay preocupación o que hay interés en Colombia, en el proceso de paz, en Brasil con el comercio, en Argentina también. Yo en lo personal lo veo con esperanza. Para mí siempre el cambio de gobierno en instancia democrática, más cuando además en la alternancia hay un cambio de signo político importante como es este caso, me parece que es un signo positivo. Y teniendo en cuenta además que la tendencia en la región no es del mismo color político que la del actual presidente de México, me parece que también es interesante esa diversidad y que nos garantiza un marco de tolerancia a nivel regional. Yo creo que hay que tener esperanza, que hay que acompañar dentro de lo que se puede desde los países del Cono Sur a la gestión, la nueva gestión. Y también, si se me permite con mucha humildad, la posibilidad, esa recomendación de mirar la historia, ¿no? De mirar otras experiencias de signos de aromas similares en Latinoamérica, que en muchos casos le han dado mucha felicidad y han sido muy inclusivas para grandes sectores de la población, pero que no necesariamente siempre han terminado de la mejor manera. Entonces, como estar muy atentos a eso, hacer la mejor versión de eso, a aprender de los errores del pasado. Es muy bueno estudiar la historia en Latinoamérica. Me encanta que hayas dicho eso, porque entonces, ¿qué consejo le darían ustedes? El péndulo cambió de una forma radicalmente distinta, ¿no? Antes era al revés. Antes Sudamérica los gobiernos eran los de izquierda y México había gobiernos de derecha, y yo particularmente volteaba y decía, ay, pues allá está mucho más interesante lo que está pasando, cómo se están moviendo las cosas, y acá sufríamos la guerra contra el narco, y sufríamos la homofobia, sufríamos muchas cosas. ¿Qué consejo le darían a los gobernantes hoy en México de izquierda de que volteen a ver las experiencias en las que fallaron Cristina, Lula, bueno, Colombia no ha tenido todavía. Exacto. Paso en esta ronda, yo me quedo un poco con tu presentación. Honestidad, claramente. Okay. Honestidad. La izquierda tiene que dar ejemplo de honestidad para gobernar, para no tener nada para que nos digan. Sí. Respeto por las instituciones, que me parece que es central. Y no hay que dejar de dar las grandes batallas, porque si no, no se transforma, pero hay que darlas siempre en tolerancia y respeto por los adversarios políticos. Me parece que eso es esencial. No dejar de dar las grandes batallas, pero haciéndolo de la manera, digamos, más prolija posible e inclusiva. Claro. Pero Camilo, Juan Manuel Santos era un poco al final con el acuerdo de paz, como que me rompió también en algún momento con el mismo Uribe y se pelearon, y hasta incluso me acuerdo en algún momento con el acuerdo de paz que le valió un premio Nobel además al expresidente de Colombia. Recuerdo que metieron hasta el tema de la ideología de género. Si firmas el acuerdo de paz, entonces los niños van a aprender que está bien que sean gays desde niños y no sé qué, ¿no? O sea, hacían unas cosas la derecha encabezada por Álvaro Uribe y lo que era el partido de la U, ¿no? Y luego el que siguió después. Centro Democrático. Santos, ¿cómo lo ubicarías hoy y qué consejo le darías al gobierno mexicano? No, digamos, se necesita mucha
mucha tenacidad para llegar a ese punto, pero sí puedo advertir que justamente en Colombia, guardando las formas, se ha tenido la democracia más antigua de América Latina, al punto de creer que Juan Manuel Santos es una referencia medianamente alternativa o cercana a la izquierda. Hay que reconocerle el valor que ha tenido, por supuesto, de llevar al país a terminar un conflicto, el más antiguo de América Latina, con las FARC. Pero en territorios como el nuestro, del que vengo, que es Nariño, la paz ni siquiera se asomó. Claro. Es decir, hay una distancia inmensa del premio Nobel de la paloma en la solapa a la realidad del territorio. Entonces, en Colombia nunca, para ser precisos, ha gobernado un sector distinto, un sector alternativo. En Colombia nunca se ha dado ni siquiera fenómenos que se han dado en el resto de América Latina. No se dio el populismo, no se dio a plenitud la dictadura, y no es que las estemos deseando, pero simplemente es para hacer una referencia que en Colombia el espacio democrático es absolutamente restringido, con un grupo de poder absolutamente tal vez inteligente y criminal en una combinación muy grande. Hoy, en este periodo del gobierno del presidente Duque, van 500 líderes asesinados aproximadamente. Y esto, que sería un escándalo en cualquier sociedad democrática, en Colombia es parte del escenario porque venimos de un conflicto muy grande. Así es que creemos que lo importante hoy es que se oxigena desde México, que finalmente hay estos puntos y contrapuntos, lo que está viviendo Suramérica con gobiernos más tirados a la derecha y lo que empieza a hacer este gobierno, que finalmente también tiene una responsabilidad histórica, es la responsabilidad de seguir alentando caminos alternativos. Entonces no solo es, y muy valioso lo que Flor nos dice aquí, es la historia, pero también es el futuro. Es decir, también depende mucho de lo que ocurre en América Latina con lo que pase aquí en México. Claro. La experiencia brasileña ha sido siempre un referente del presidente López Obrador. Yo creo que hay muchos aprendizajes posibles a partir de la experiencia del PT en Brasil. Yo creo que la primera es entender que los ciclos políticos son ciclos y cómo no crear un Bolsonaro en México. Yo creo que es una preocupación que debe estar muy latente acá. No apenas del gobierno, en lo general, pero yo creo que hay algunas cuestiones. La confusión, por ejemplo, que puede pasar y que hay tendencias para eso entre gobierno y Estado. Confundir gobierno y Estado es algo que es bastante preocupante. Pasó mucho en Brasil y eso, el efecto de eso es que una vez que este gobierno específicamente se confunde con el Estado y ese gobierno empieza a tener problemas como tienen todos los gobiernos, se genera un sentimiento anti-Estado y eso crea un espacio y abre un espacio muy grande para discursos muy violentos. Creo que una segunda cuestión que tiene que ver mucho con formación de nuevos liderazgos. Y eso no es indicar el próximo presidente, y sí construir nuevos liderazgos. En ese sentido me parece que hay un trabajo muy importante. Y en el proceso de inclusión de personas, inclusión social, de sacar de la desigualdad, intentar hacerlo de una forma que sea menos puramente por el consumo y más a través de la ciudadanía, de la formación política como un todo, y no generar y eso pasó bastante en Brasil, la generación, el PT logró sacar a 35 millones de personas de la miseria, lo que es algo absolutamente maravilloso, pero al mismo tiempo las formas de hacerlo generaron una clase media que en el momento donde la economía no estaba tan bien cuanto estaba anteriormente, estas mismas personas empiezan a buscar los culpables. Y el gobierno siempre es lo que pasó aquí en México. Yo creo que lo que está pasando en el mundo en lo general es que la indignación de la población en relación a los gobiernos, pues les toca a quien está en el gobierno. Y ahí en Sudamérica nos tocó gobiernos de izquierda y aquí no. O sea, el proceso es muy parecido. Yo diría que aprender también de las experiencias de cómo ustedes se han logrado juzgar a muchos de la clase política por casos de Odebrecht. Aquí no hay un solo juzgado. Vamos a una pausa. Regresando, las redes sociales son ya un factor en los procesos electorales y así lo han demostrado varios mandatarios. Pero ¿cuál es el verdadero impacto de estas herramientas o se quedan en las cámaras de eco? Regresamos a Punto y Contrapunto.